Conversa entre hábitus y sentipensares. Panóptico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Nuevamente acá en Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares. Este ya es el episodio número 6 porque no pudimos finalizar en el episodio número 5. Es una temática muy amplia, muy compleja. Les recuerdo, esta vez estamos en una conversa sobre el movimiento feminista, las redes sociales y el activismo digital. En el episodio número 5 estuvimos discutiendo, ¿no? Dialogando específicamente sobre el feminismo, las olas del feminismo, el movimiento feminista, el feminismo y la vida cotidiana, pero dejamos un poco de lado la cuestión de las redes sociales y el activismo digital. Entonces, en este episodio número 6 vamos a iniciar precisamente con esa pregunta, ¿verdad? Y vamos a dar paso a ese cuestionamiento que nos va a permitir entender el feminismo, pero ya en esta cuarta o quinta ola, ¿no? Hay toda una discusión, ¿no? De un feminismo 5.0 que tiene que ver con el internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, le doy la bienvenida nuevamente al compañero Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Pues nuevamente un gusto de estar aquí presencial con ustedes. Pues la verdad es que nos quedamos atentos y picados, como coloquialmente se dice, a la temática. No pudimos concluir, pero bueno, ahora seguiremos conversando sobre esta temática, sobre todo porque es muy importante la cuestión de las redes sociales y el espacio digital en torno al feminismo, ¿no? Porque podemos observar nuevas formas de generar política, nuevas formas de posicionarse y de también evidenciar todo el tipo de violencias que sufren las mujeres. Y bueno, bienvenidas a nuestras invitadas. Bienvenidas, compañeras, bienvenida, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí andamos todo tranquilo y tropical. Qué bueno. Muy chavorruco tu comentario. Es que ya soy grande. Tengo que aceptar, ¿no? Sandra. Bien, muchas gracias por volvernos a invitar. Perfecto. Samantha. ¿Qué tal, compañeros? Aquí de regreso. Perfecto, muy bien. Pues otra vez, gracias a Televisión Veracruzana, al Centro Artístico y Cultural del Bosque, que es la sede donde estamos haciendo estas grabaciones. Y vamos a iniciar con la pregunta que tiene que ver con este asunto de las redes sociales, el activismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Joana, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué podemos entender por activismo digital? Esa sería como una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿qué podemos sentir y pensar en torno al activismo digital feminista en redes sociales? Ok, para empezar, el activismo digital, ¿no? Se entiende por activismo digital a todas estas formas de llevar estos movimientos a las redes sociales, que es algo que se ha visto mucho en este ciclo actual, ya que con la llegada de Instagram, Facebook, Twitter, pues se puede ver cómo es que se manifiestan los movimientos sociales a través de esta. Está muy padre porque en el caso del feminismo podemos ver tanto diferentes expresiones artísticas, diferentes, no sé, obras de teatro se transmiten, también se pueden transmitir lo que podrían ser pinturas. Yo he visto pinturas muy padres respecto al feminismo, tanto en Instagram como en Twitter, y del mismo modo, pues nos ayudan de que pues a resignificar y a darle más voz a lo que se está viviendo, las diferentes experiencias y pues le da más fuerza al movimiento desde las personas que muchas veces no pueden estar activamente participando de que yendo a marchas a través de las redes sociales. Muchas veces es como, ¿sabes qué? No pude ir a la marcha, pero estoy apoyando a través de redes. Muy bien. Entonces siento que es más que nada eso. Perfecto. Sandra, ¿tú qué opinas acerca del activismo digital y el feminismo y ese activismo en redes sociales? Bueno, yo personalmente sigo muchas páginas, o sea, realmente creo que es un medio de información que no tienes que guiarte solamente por ello, porque como decíamos en el capítulo pasado, hay que cuestionar, ¿no? Hay que tener una mirada crítica.
pero yo sigo muchas páginas, al menos en Instagram, de información sobre las cosas que están sucediendo tanto en México como en general. Y pues a mí me gusta mucho, también sirve que pues sí tengo mucha comunidad sociológica en mis cuentas, porque al final de cuentas pues es círculo donde me rodeo, pero pues también compartir información sobre ella para que le llegue a más banda y puedan como también estar informados, o si hay algún post que dicen esta información está muy buena, pues replicarlo y así llegar como a más personas, que justo es la finalidad del activismo digital. Perfecto. Samantha, ¿tú quisieras comentarnos al respecto? Pues solo que sí pues actualmente las redes sociales ya han como influido bastante en este tema de la información, ¿no? En no solo dispersarla, sino que también es como fácil accesar a ella, ¿no? Y más en este sentido de que, no sé, por ejemplo, videos cortos, ¿no? De tiempos cortos, como de 10, 15 segundos, donde te resumen pues varias cosas de información y en relación al activismo digital, yo creo que, bueno, a mí personalmente me ha servido mucho las redes sociales, porque sigo pues también como varias páginas, justo que tienen como este enfoque afrodescendiente, bueno, feminismos afrodescendientes, y justo como que te informan varios términos, ¿no? O incluso actualizaciones de leyes, o de políticas públicas que van a función de lo feminista, ¿no? A favor de las mujeres, ¿no? Muy bien, muy interesante. Considero a partir de sus respuestas que el activismo digital y específicamente el feminismo en redes sociales permite la polifonía de voces, ¿no? Pero también la amplificación del mensaje, ¿no? Pero ahí deberemos de tener cierta cautela. Muy bien. Me recuerda un poco esto que explica muy bien García Canclini en su libro Diferentes, Desiguales y Desconectados, en el sentido del acceso a este tipo de espacios virtuales. Eso es un buen... Creo que de alguna u otra manera también el juego del algoritmo nos condiciona a reproducir cierto tipo de contenidos, pero seguramente habrá pues personas que no tengan el acceso digital a este tipo de conocimiento o a este tipo de información. Entonces creo que también debe de haber una labor muy fuerte en el sentido de ir invitando a ciertas comunidades a que pueda consumir este tipo de contenido, ¿no? Creo que ahí se corre un riesgo porque pueden estar con los dispositivos, etcétera, pero dependemos mucho del algoritmo o dependemos mucho de nuestros gustos, ¿no? Gustos digitales. Entonces habría que debatir un poco, ¿no? Cómo producir o cómo invitar a que se consuman este tipo de contenido, sobre todo del activismo digital en torno al feminismo. Que justamente es eso. El activismo digital, como cualquier otra cosa en redes sociales, es un arma de doble filo. Y tenemos que estar un poco informados para no llegar al tema y caer en información falsa, porque de eso hay muchísimo en redes sociales. De estas malinformación que a veces se nos puede dar justamente. Y sí se da mucho, por ejemplo, en páginas como en Instagram, que pues realmente, aunque nosotros, digamos, vas empezando en el ejemplo de nuestro tema, feminismo. Vas iniciando en el feminismo y de repente te topas con una de estas páginas y te vas con una idea totalmente diferente y igual a veces va con las corrientes feministas, dependiendo de la corriente que tú elijas y todo eso. Y hay otra que totalmente te desinforma. Entonces, realmente es también como saber a qué páginas ir y que justamente, pues tener en cuenta que las redes sociales es un arma de doble filo. Muy bien, muy bien. Sandra, ¿quisieras agregar algo? Sí, de hecho sí. Por favor. Justo iba a comentar que algo que también podemos encontrar en redes sociales, sé que nuestro tema es feminismo, pero también hay actores que comparten información como lo contrario a lo que es el feminismo. En este caso, pues es un nombre muy resonado, no creo que alguien de aquí no lo conozca, que es el Temach. Entonces, sí, claro. Sí, entonces, pues compartir información también desde mi perspectiva muy errónea, que lo veíamos hoy, el binario de bueno y malo, ¿no? Pues ese tipo de contenido que crea esta persona sobre lo que es el feminismo, ¿no? O lo contrario, o la nueva forma de feminismo dirigida como hacia los hombres, todo este sentido de manósfera muy, muy fuerte y muy importante que está sucediendo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Tocaste un punto interesante. Podría ser hasta un tema para Tema, ¿no? otro episodio, ¿no? Samantha, ¿tú quisieras agregar algo en torno al activismo digital, el feminismo en redes? No, ¿No? Muy espera. bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Sí, y creo que hay que ser muy puntuales en esto que nos dice la compañera, ¿no? Que también se produce contenido que poco abona a la construcción de igualdad, de paz y de justicia, que por el contrario polariza la situación de, de lo que sucede actualmente en torno a las violencias, pero que bueno, que hay que contrarrestarlo de alguna manera, que bueno, estuvo en el debate si había que dejar que en pro de la libertad de expresión comunicara a las juventudes su contenido. Y bueno, ahí es un tema muy crucial que el feminismo seguramente atiende cotidianamente y que se enfrenta, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que estamos llegando a un punto que tiene que ver con una pregunta que también tenemos acá, ¿no? Y que le interesaba al compañero Fernando, ¿no? Y que de alguna otra manera tiene que ver con la vinculación en torno al movimiento feminista, a la protesta, a la acción colectiva. ¿Qué onda con los tendederos virtuales? ¿No? O sea, ¿qué papel juegan los tendederos virtuales hoy en pleno siglo XXI? Pues justamente, ¿no? Considero que, como lo dije hace un rato, las redes sociales son un arma de doble filo. Y lo mismo pasa con los tendederos. Tanto pueden servirte para algo beneficioso, tanto se pueden usar como algo negativo. Ujú. Entonces, realmente es que sí sirven, lo voy a admitir, porque yo he hecho una vez uso de los tendederos y me sirvieron en un caso pues muy padre, gracias a pues tuve éxito en una demanda laboral, Ujú. pero también hay casos donde he escuchado que, ahora sí, valga la redundancia, pero por molestar, porque me lo han dicho tal cual, Ujú. pues hacen uso de estos. Muy Sin embargo, es la responsabilidad de uno mismo de saber cómo usarlos y siento que eso depende de cada persona. muy bien. Sandra. Pues creo que como todo, tiene una finalidad, fue diseñado para algo y ya somos nosotros quienes se hacen responsable de cómo lo utilizamos, ¿no? Em, También me ha tocado escuchar casos donde por molestar a una persona se suba una denuncia falsa y también ha existido los casos que por una denuncia en un tendedero, pues una persona se siente más tranquila, se siente más liberada, se siente acuerpada, se siente representada. Entonces, pues sí, yo fielmente creo y personalmente creo que los tendederos tienen un propósito y que sí tienen un propósito que va a ser válido. Es la forma en la que nosotros lo ocupemos y cómo nuestras voces sean escuchadas y respetadas, la finalidad de cómo va a funcionar más adelante o cómo funciona actualmente lo que es un tendedero, ya sea físico o digital. Muy bien. Entonces, Samantha, ¿tú qué opinas? Pues a final de cuentas, yo creo que lo problemático de estos tendederos, tanto físicos como digitales, es que pues desafortunadamente no es una denuncia legal. O sea, no es un formato como oficial o que realmente pues pueda servir como para proceder legalmente hacia alguien. Entonces, yo creo que a final de cuentas es una herramienta más usada por la comunidad en el sentido de que también entra mucho este tema de el anonimato, Ujú. ¿no? El hecho de que obviamente existen como varios casos de mujeres que no se sienten con la confianza suficiente de ir a denunciar a la fiscalía, a su agresor. Entonces, pues ahí también entran estos tendederos. Y pues sí, es un poco complicado el tema en el hecho de que siempre está la moral de que, bueno, te creo o no te creo, ¿no? O creo que si realmente esta denuncia es real o no. Ha habido casos que justo por una persona que denuncia a un agresor, salen otras personas a decir, a mí también me pasó lo mismo, o sea, Ujú. a mí también me agredió, ¿no? Me pasó igual, o pues sí, que es una persona violenta y así, pues en esos casos, pues qué chido y así. Pero pues hay otros que no tienen como, no corren con la misma suerte, ¿no? Y se Ujú. dejan tal vez como en el olvido y crean esa fama de que, tal persona apareció en el tendedero por tal cosa. Entonces, pues juega mucho estos papeles de que pues sí, cada quien tendría que tomar la responsabilidad de decir creo o no creo o como que le doy
este sentimiento de incluso acompañamiento a las víctimas, ¿no? Creo que este tipo de tendederos, si me lo permiten mencionar, son espacios simbólicos en lo digital donde también se arropan, se acuerpan, como menciona la compañera, en el sentido que luego son denuncias en torno a cuestiones jerárquicas, ¿no? El jefe, el maestro, el entrenador, etcétera, etcétera, y que bueno, si vas por la vía legal es muy tardado, también es una cuestión de credibilidad, de alguna otra manera este esfuerzo simbólico de visibilizar una problemática, pues bueno, permite señalar y permite evidenciar las fallas estructurales que hay en torno a esa jerarquía. Entonces creo que por eso es importante darles su lugar correspondiente dentro de la lucha feminista. Muy bien. Ok. Bueno, Pues así, por favor. justo como lo menciona el compañero, pues también nos ayuda como a abrir los ojos, ¿no? Porque, como lo mencionan, ya sea verdadero o falso, tienes una precaución. Yo veía hace apenas medio año, subieron a un tendedero en una página que se llama Tendedero Jalapa, subieron a personal del IMSS. Entonces, tú dices, ¿cómo voy con seguridad? Era un ginecólogo. Entonces dices, ¿cómo voy con seguridad al IMSS a hacerme un hospital reconocido? Hacerme estudios con la seguridad de que voy a salir bien, ¿no? Entonces, pues realmente pues nos ayuda a visibilizar estas violencias en espacios que se están viviendo y que tal vez muchas veces pues, o sea, no hay personas que como dicen, hay una denuncia tal cual. Claro. Y es un tema muy complejo porque las violencias son múltiples, ¿no? Me parece que esa es una violencia muy particular, ¿no? Una violencia institucional, pero denominada violencia obstétrica, ¿no? O De hecho, sea, era violencia sexual. violencia sexual. Sí. Es un tema complejo porque yo he escuchado últimamente a muchos doctores, pero de los doctores que curan, ¿no? A muchos médicos, vamos a decirlo de esa manera, a muchos ginecólogos. Muchos de ellos ahora deciden y dicen, yo la mayoría de las veces cuando trato con una persona, con una mujer que está embarazada, yo ya no quiero hacerme cargo de un parto, prefiero que sea cesárea directamente. Y le pregunté, bueno, ¿y eso a qué se debe? Dice, porque hay muchos casos en donde si uno se avienta el parto natural, en algunas de las ocasiones se nos denuncia como parte de violencia obstétrica, ¿no? Y entonces, para nosotros ahora es más fácil, mejor cesárea, ¿no? Es un poco como lavarse las manos, ¿no? Entonces, creo que por eso hablo de polifonía de voces, ¿no? Es importante escuchar, sí, a las mujeres, ¿no? Y creo que es sumamente importante, pero también es importante escuchar, ¿no? Por ejemplo, en este caso a los médicos, ¿no? ¿Cuáles son sus vivencias? Porque tampoco podemos caer en generalizaciones, ¿no? O sea, no creo que todos los médicos o todos los ginecólogos sean violentadores, violadores, ¿no? Es decir, creo que también es una manera de protegerse, ¿no? Porque también de manera crítica y autocrítica, a ver ustedes qué opinan, también observo que se va construyendo vamos a decirlo así, como un principio de verdad, ¿no? Y entonces, si sales en un tendedero, entre que son peras o son manzanas, ya quedaste, vamos a decirlo así, y ahí recupero la idea del interaccionismo simbólico, queda el estigma, ¿no? Y borrar ese estigma va a ser complicado, ¿no? Entonces, me parece que es importante hacer esto, dialogarlo, ¿no? Conversarlo, ver las diferentes posibilidades en las que uno pueda experimentar ese tipo de violencias, ¿verdad? Y eso a su vez me lleva a una de nuestras preguntas que me parece que puede generar polémica, pero qué bueno que estamos con personas abiertas a dialogar sobre esto y también personas que están informadas, ¿no? O sea, porque también es importante tomar decisiones informadas, ¿no? ¿Qué onda con la participación de los hombres al interior de las acciones colectivas, las protestas y el movimiento feminista? ¿Qué opinan? Vamos a empezar primero. Creo que este es un tema donde mis compañeras y yo tenemos como opiniones un poco diferentes, Ajá. realmente, pero yo considero que en este momento del feminismo, en mi opinión propia, pues
sí, se requiere de los hombres para algunas cosas, sin embargo, considero que tal vez en un futuro se pueda a ellos integrarlos un poco más al feminismo, porque siento que es un movimiento de nosotras. Entonces, realmente no digo que no pueda haber hombres, sin embargo, que tal vez este no es el momento para. ¿Te lo echas tú? Chinchampú, ¿no? Un champú aquí en vivo. No, pues yo personalmente creo que sí es importante que los hombres participen en los efectos que quiere provocar el movimiento feminista. Sin embargo, sí creo que existen espacios que solo son pertenecientes a las mujeres, ¿no? Porque a final de cuentas, quieran o no, los hombres, pues sí son partícipes de estas violencias que viven las mujeres y de todo lo que inmiscuye el movimiento feminista. Entonces sería como un poco contrario de decir que queremos avanzar, ¿no? En esta dualidad de que lo masculino contra lo femenino y así, sin la participación justo del otro género, ¿no? Como simplemente, porque yo pienso personalmente que pues caeríamos en esta situación y creo que ya en la actualidad hay muchas personas que caen en que se vuelven misóginas, ¿no? Más allá de buscar una equidad, ¿no? Con el género o simplemente en un respétame como persona y yo te respeto como persona, es como que, no, tú por ser el género opuesto te odio, ¿no? O pienso que de cualquier forma, pues me vas a violentar, ¿no? Entonces sí creo que es importante que los hombres participen, pero con ciertas limitaciones, me atrevería a decir, ¿no? Respetando ciertos espacios, porque justo en la facultad, en algún momento la comisión de género estábamos intentando hacer como estas actividades, más que nada informativas, y pues un poquito jugando con lo lúdico, para que se enteraran de que existen diferentes tipos de violencias, ¿no? Y lo chistoso de esta situación, y curioso, es que cada que hacemos estas actividades, ¿no? En ciertos días, por ejemplo el 25N, que es el día nacional en contra de la violencia hacia las mujeres, se les hace la invitación abierta a todos, ¿no? A todos y a todas. Y justo ya nos han llegado quejas y opiniones de que no, que solo se le hace la invitación a esas actividades a las mujeres, que se le excluye al género masculino y que eso también es caer en un tipo de violencia hacia el género masculino. Entonces, pues sí creo que es importante que participen porque justo es una gran ayuda, ¿no? Que también reconozcan que que vivimos bajo un sistema patriarcal y que al final de cuentas creo que sí nos beneficia a las mujeres, pero también pues no está mal que los hombres se deconstruyan, ¿no? A partir de esto. Muy bien. Pues sí, la verdad es que yo he aprendido muchísimo de todas ustedes. En algunas de esas actividades yo he ido, ¿no? Solo a ver, ¿no? O sea, no he querido participar, ni mucho menos, pero me he acercado, ¿no? Para estar informado, para saber de qué se trata el asunto, ¿no? Y me voy con dudas, pero eso es importante, ¿no? Porque la duda hace que uno siga reflexionando, siga informándose, etcétera, ¿no? Lo que sí no hemos hablado el día de hoy es esta cuestión de los, les, ¿no? O sea, ¿eso también es parte del movimiento feminista o eso no tiene nada que ver con el movimiento feminista? Yo me quedé con ganas de responder la pregunta. Bueno, perdón. Avienta la respuesta. No, pues es que creo que hay que saber cómo, cuándo y dónde. O Muy sea, la participación de los hombres en el feminismo. Yo soy fiel creyente personalmente que es un movimiento de y para mujeres. O sea, y creado por mujeres. Entonces, no niego su participación. Dentro de mi perspectiva del feminismo, sí entran los hombres hasta cierta medida. A mí me gusta personalmente poder informar a mi papá, poder informar a mi hermano, poder informar a mi pareja y que ellos me retribuyan información de cómo se sienten, de cómo reaccionan, de cómo es el ambiente para ellos, ¿no? Creo que sí puede haber este tipo de participación. Solamente creo que a veces nos pasa que perdemos el foco de la intención, de a dónde íbamos, como que esto sí se va distorsionando
Y, por ejemplo, las marchas feministas, hay marchas en las que sí pueden ir hombres y hay marchas separatistas en las que no pueden ir hombres. Y tengo entendido que, por ejemplo, si son niños, sí pueden ir pues por acompañados con sus mamás, ¿no? O con cualquier figura femenina que tengan. Hay padres, hay uno en específico que ha buscado durante años a su hija y él participa en las marchas tirando confeti, como una representación de... ¿Brillantina? Sí, Ah, bien. brillantina, como una representación de la lucha y de la búsqueda que él ha generado y cómo también dentro de entrevistas él pensaba que no iba a ser aceptado y al contrario las mujeres se han sumado a su búsqueda y a su lucha, ¿no? Entonces creo que sí hay formas, pero también hay que saber diferenciar el cómo, el cuándo y el dónde. Que justamente lo que decía de formas, que algo que creo que nos pueden apoyar es de que compartiendo, informando y bueno, y compartiendo cosas positivas, ¿no? Cosas que pues realmente digas, ya me informé, ya sé que esto es, pues sí puede ayudar y pues eso, ¿no? Informándose más que nada. Y así como nosotras tomamos responsabilidades, porque, a ver, al estar en una comisión y al ser personas que participan activamente, ya sea en redes sociales o en marchas o en etcétera, nosotras tomamos una responsabilidad de lo que nosotras decimos. Incluso estando aquí, nosotras tomamos una responsabilidad de qué son las cosas que nosotras decimos y cómo reaccionamos. Entonces, volviendo, me voy a ir volviendo a los tendederos, la perspectiva y la experiencia que yo he tenido de la reacción de los hombres, la que yo he tenido, no estoy diciendo que sea general ni para todo el mundo, han sido hombres que lo toman más a broma, como más de que, ay, apareció en el tendedero, ups, o ya apareció mi nombre, o hasta lo suben a redes sociales, ponen sus redes sociales, o incluso hubo un maestro que había una denuncia anónima fue al tendedero y escribió en la denuncia anónima anónimos cobardes. Entonces, que a mí se me hace una estupidez por completo porque aunque sea una denuncia anónima, no eres un cobarde. O sea, no hay por qué referirse así a las personas, porque el tendedero no solamente es para mujeres, que ponen su denuncia ante ello, ¿no? Y que tu respuesta primaria sea de enojo y sea escribir en la denuncia anónimos cobardes porque la denuncia era para ti y después hacer todo un show en un auditorio donde te sientes inconforme y no ocupas las palabras correctas y a eso me refiero con hacerse responsables porque tenía derecho a réplica, sí, nadie le quita el derecho a réplica, pero la forma en la que hizo la réplica son las cosas que se pueden cuestionar, ¿no? Y por eso digo, hay que tomar responsabilidad de lo que hacemos y de lo que decimos. Muy bien. Yo utilizando justo este ejemplo, que es por eso digo que, bueno, yo personalmente digo que sí es importante que los hombres participen en los efectos que quiere causar el movimiento feminista, porque justo de qué te sirve que tú como mujer expreses, ¿no? Y luches por tu lugar, así que en la vida, porque pues, literalmente pues, existen los feminicidios, desgraciadamente. ¿De qué te sirve que hagas todo eso, ¿no? Y te sumes al movimiento y seas activista y así, si a final de cuentas el género masculino ni siquiera te visibiliza, ¿no? O sea, ni siquiera acepta que estás luchando o ni siquiera ve o te reconoce como una persona que sufre violencias, ¿no? Que simplemente te ve como un género, pues como para otros fines, ¿no? O como inferiores, por decir así. Pero ahí sí creo, perdón, Sí, que voy de nuevo a las responsabilidades y esto ha sido algo que mujeres que se dedican a informar sobre el feminismo pues dicen que no es mi responsabilidad educar a los hombres y creo que ahí sí se hace una distinción porque aunque sí es importante su participación también es una decisión propia, así como yo decidí adentrarme al feminismo, no sé, seguir ciertas páginas, leer ciertos libros, escuchar ciertas cosas, cuestionar ciertas cosas, también es responsabilidad de los hombres de decir, a ver, yo no las estoy respetando, yo no lo, mi sistema, como me educaron o como estoy viendo que educan al vecino, pues también es responsabilidad de ellos, o sea, el cuestionarse y el acercarse a estos movimientos, así como nosotras lo hicimos de forma diferenciada, pues también es responsabilidad de ellos. Pero ahora sí tiene que ver con esta deconstrucción de cada uno individual y de cómo estás formado como persona, ¿no? Porque realmente algo que se me hizo muy curioso que comentaron es justamente estas críticas de que muchas veces por ser feminista ya te tachan desde un inicio de que, ay, eres feminista, uy, no, seguramente y hacen comentarios. Entonces, realmente todo eso
es un proceso que se tiene que deconstruir, que pues justamente es por lo que se lucha. Muy bien. Fernando, has estado muy calladito. No, muy atento a estas cuestiones que presentan eh, las compañeras en el sentido de entender el papel que podría jugar el hombre y coincido en ese sentido de que es un proceso que debe de reivindicar la forma de ser hombre, que ahí hay un tema, ¿no? La idea de las nuevas masculinidades y todo un debate que gira en torno a esta dinámica y que de alguna otra manera estaría pendiente a ver si Argenis, ¿eh? Sí, sí, es una invitación Es una invitación directo para ti. pues para abordar la temática, ¿no? Creo que es un tema que da para mucho y que de alguna otra manera entender la posición de nuestras compañeras que van iniciando en el feminismo, tanto política como académicamente, nos permite dar como una orientación hacia dónde se está dirigiendo por esta idea de las nuevas tecnologías y el papel fundamental que juegan, pues para informar, para complementar algunas acciones políticas, para generar espacios de discusión y pues bueno, para invitar a las infancias, a las niñeces, a este tipo de posición política e ideológica. Pues otra vez se nos está acabando el tiempo, pero creo que en esta ocasión sí pudimos abordar algunas de las temáticas que teníamos pendientes, pero me gustaría que quisieras despedir, Fernando, en esta ocasión, por favor. Pues bueno, gracias a todas y todos están viendo que fue otro tema que no abordamos y que no nos dio tiempo de abordar. Y pues bueno, gracias a cada una de ustedes por sus palabras. Creo que nos da claridad hacia dónde se dirige el movimiento feminista, la importancia de tal movimiento y que bueno, aquí asumo lo que voy a decir es el movimiento principal del siglo XXI, ¿no? Así como fue el movimiento obrero a final del siglo XIX, principio del siglo XX, el movimiento estudiantil en los 60, ahora el movimiento feminista es el que está generando las dinámicas de poder en el mundo contemporáneo y que bueno, que nos hagan alguna recomendación de una página web, de alguna red social, de algunos libros, pues bueno, para que la audiencia pueda complementar esto que se está mencionando. Bueno, yo tengo una página, ay, perdón. Yo tengo una página, se llama We Are Women on Fire, me parece. Está en inglés el nombre, pero es una página que comparte noticias locales, bueno, nacionales más bien. Y pues a mí me parece muy buena la página. Hablas enfocado en el feminismo y pues sí, creo que también tiene noticias español-inglés, pero pues sí es más como nacional. Muy bien. Bueno, yo igual tengo una página que justamente es un poco retomando los tendederos virtuales, que se llama Colectivo Medusa, y pues ahí pues se puede ver un poco más de los tendederos y todo eso. Igual pues me gustaría como recomendar un libro que se llama Caliban y la bruja, que es un muy buen libro para introducirte, de ver cómo fueron los inicios de este movimiento y cómo es que se han visto las violencias de las mujeres desde antes. Muy bien. Pues yo haciendo énfasis en nuestra querida Universidad Veracruzana, chéquense el Observatorio de Mujeres del UV. Ahí da bastante información, es más información cuantitativa. Muy bien. Más de cifras, pero para que se den una idea. Quiero recomendar una autora que es muy buena, que se llama Fleita Ruiz Reina. Tiene varios artículos, varios temas, pero justo desde esta perspectiva de género. Son muy buenos. Muy bien. ¿Tú quieres recomendar alguno? Pues yo creo que no podríamos dejar pasar a Rita Segato. Creo que es una autora que nos involucra en el sentido académico sobre el feminismo y bueno, Angela Davis, ¿no? Que creo que es primordial para entender el papel de la mujer en la vida política y en la acción pública. Efectivamente, yo me uno a la recomendación de Joana. Yo recomendaría El patriarcado del salario, también de Silvia Federici. Me parece que es un texto con una crítica al marxismo muy particular, ¿no? Y una reivindicación también del papel de la mujer en los ambientes laborales, y creo que es importante.
También mando saludos a la Comisión de Género de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, a la doctora Yemina Rueda Hernández, que hasta donde yo tengo entendido, ella hasta el momento la sigue coordinando, ¿verdad? Saludos a la compañera y a todas las compañeras que forman parte de esa comisión. Aprovecho también para saludar a Rebeca Yanis Orobio, quien por ella, vamos a decirlo así, Fernando y yo nos atrevimos a soñar, ¿no? Y a llevar ese sueño a una realidad. Esto fue Panóptico, conversa entre hábitos y sentipensares, y nos vemos.